país, el contexto global y el paquete económico, una de las preguntas que más frecuentemente recibimos tiene que ver con cómo va a crecer el país, cómo va a crecer en el largo plazo, etc. Así, y frecuentemente nos encontramos aclarando algunos términos, explicando cosas técnicas, cómo inciden las distintas políticas en cada uno de esos temas. Así es que en lugar de estarlo explicando a pedacitos, decidimos aprovechar este foro para atacar la pregunta de manera directa. Así es que lo que vamos a hablar hoy es de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento. Y voy a empezar de para tratar de despersonalizarlo. Voy a empezar hablando del crecimiento en Estados Unidos. Este es un ciclo muy largo, lo pueden ver ahí, estamos hablando desde 1960. La raya azul es el ciclo económico, el crecimiento de Estados Unidos en los últimos casi 60 años, y la línea roja es la tendencia. Y lo que ustedes podrán ver es en cada país va a exhibir un patrón más o menos similar, es decir, va a tener una especie de crecimiento en el largo plazo. Si ustedes calcularan la pendiente de esa curva roja, les da el crecimiento promedio de Estados Unidos en los últimos poco más de 50 años, pero lo que pueden ver es que ese crecimiento no es constante. Tiene periodos en los que se crece arriba de la tendencia y tiene periodos importantes en los que se crece abajo de la tendencia. La gráfica no es muy buena para mostrarlo, pero las barras grises que encuentran a ustedes ahí muestran los periodos donde se creció considerablemente abajo de la tendencia. De hecho, son los periodos de recesión. Uno de los más importantes, el más notorio, es el de la crisis de los mercados financieros del 2008-2009, que, como ven, fue una crisis relativamente importante. Esto, y quería utilizar como pretexto el caso de Estados Unidos para mostrar cómo todas las economías, incluyendo la de Estados Unidos, pero también la mexicana, pasan por procesos similares. Déjenme ahora mostrar el ciclo en México. Entonces, lo que van a ver ahí es que el ciclo en México es más volátil. Veían ustedes que sobre la tendencia de Estados Unidos había pequeños cambios alrededor de ello. En México los ciclos son mucho más volátiles. ¿Sí? Si nos fijamos, por ejemplo, en el del medio, la crisis de 1994 o 1995, eso tuvo una caída de de más de 6 puntos por ciento, y después una recuperación de casi 6.8 de un año a otro. Entonces, cuando nosotros observamos una gráfica como esta, quedan claras dos características muy importantes, que además se vuelven retos de política económica muy importantes. La primera es que, al igual que la gráfica de Estados Unidos, esta tiene una tendencia hacia arriba, pero tiene una mayor volatilidad. Esa tendencia, si nosotros... aquí tiene una tendencia. Esto sube y baja, pero tiene una tendencia. Y esa tendencia es la tasa de crecimiento promedio del país. Desde 1983, que es donde está esto, esa tasa de crecimiento del país apenas ha sido por arriba del 2%. Es decir, el problema de crecimiento del país es un problema de casi 40 años. Y la forma más común para medir el bienestar de un país es a través de la tasa de crecimiento y a través del PIB per cápita, es decir, el producto por población. La población en este periodo ha estado creciendo por tasas por arriba del 1%, de tal forma que el PIB per cápita, la tasa de crecimiento de esto en términos per cápita, es de menos del 1%, es entre el 0.7 y el 0.8%. Esta es una de las tasas de crecimiento más bajas en América Latina. Para un país en desarrollo es una tasa muy baja. Entonces, la primera lección que vendría de una gráfica como esta es que uno de los problemas del país es un problema de crecimiento de largo plazo. O sea, hay caídas, etcétera, y esas hay que lidiar con ellas, pero tenemos un problema estructural de crecimiento de largo plazo, es decir, ¿cómo hacemos que el país crezca de manera más rápida? El segundo problema que se desprende y que puede verse en esta gráfica también es que cuando tenemos periodos de recesión, los cambios son demasiado bruscos. Normalmente lo que se busca es que los países tengan una trayectoria más suave, que se generan ahorros en los periodos de expansión que contienen un poco el gasto y que se utilizan en los periodos de recesión para evitar que la economía sea afectada. Ustedes podrían pensar que mientras la economía crezca no importa que haya estos vaivenes, y los hay.
aquí hubo muchísima gente que perdió el empleo, aquí hubo muchísima gente que perdió el empleo, hay impactos en pobreza, hay impactos en desigualdad que no se corrigen de manera inmediata. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento hay estos dos problemas muy claros. Tenemos un problema de largo plazo, es cómo nos aseguramos a que crecemos a tasas más, y tenemos un problema de cómo administramos el ciclo, cómo aseguramos que estas caídas no sean tan pronunciadas, y el costo de eso tiene que ver con cómo controlamos en la etapa de expansión. Déjenme ahora enfocarme en los puntos de largo plazo, cuáles son las características importantes. La primera es lo que yo ya les había mencionado, desde 1983 la tasa de crecimiento promedio es de solamente el 2.4%, esto a ustedes puede parecer poco o mucho, y la forma correcta de compararla es cómo se ven las economías que tienen un nivel de desarrollo en condiciones similares a las nuestras. Como pueden ver, está, con la excepción de Argentina, claramente por abajo de los países que son nuestros comparadores naturales, por abajo Colombia, por abajo Perú, por abajo de Chile, por abajo de Uruguay. Si esto lo corregimos por población, entonces Argentina, cuya población ha estado creciendo menos que la mexicana, entonces ya incluso Argentina aparece por arriba de México. Y las tasas de crecimiento, es decir, si pensamos por ejemplo en la tasa de crecimiento de Colombia en términos per cápita, esa es una tasa 3 veces más alta que la mexicana. Entonces, este es un problema de muy largo plazo. Aquí estamos hablando de 36 años. Me parece, el problema central en términos de crecimiento. ¿Cómo vamos a hacer para poder crecer a tasas superiores, a tasas similares a las de nuestros pares? Hay un problema adicional, y es que este crecimiento ha sido disparejo. Y que cuando estamos en León, algunas de las tasas de crecimiento más importantes en los últimos 10 años se han dado en el estado de Guanajuato. Pero el crecimiento disparejo a lo largo de los años tiene dos implicaciones. Primero, hay una disparidad brutal entre el crecimiento entre entidades federativas. Si ustedes dividen casi 40,000 en 6,000, se van a dar cuenta que el PIB per cápita de la Ciudad de México es entre 6 y 7 veces más grande que el de Chiapas. Es una brutalidad, es una inequidad brutal. Eso no se encuentra en la mayor parte de los países. El de Nuevo León es prácticamente 4 veces el de Oaxaca, pero además lo que normalmente la teoría económica dice es que las economías que tienen un nivel de desarrollo más bajo crecen a tasas más altas. En México está pasando lo opuesto. Las economías más retrasadas están creciendo a tasas más bajas. De hecho, el PIB per cápita de Chiapas, como pueden ver aquí, es negativo. Y la tasa de crecimiento del PIB per cápita de Oaxaca es de 0.75. Esta tasa de crecimiento es tan baja que, como pueden ver allá, le tomaría 185 años en alcanzar, no en alcanzar a Nuevo León, sino alcanzar el nivel de PIB per cápita que tiene Nuevo León hoy. Entonces, esto nos ayuda a empezar no solamente a describir cuáles son las características de la economía mexicana, pero también sus retos. El primero es, crecemos muy poco. El segundo, cuando crecemos muy rápido y entonces las caídas son muy pronunciadas. Y el tercero, tenemos una disparidad regional muy importante, y básicamente un centro y norte del país que crecen a tasas completamente distintas que las del sur del país. ¿Y en qué se traduce esto? Esto se traduce en los estándares de vida a nivel municipal. Hay un indicador que se llama esto, el índice de desarrollo humano, que se puede calcular a nivel municipal, y lo que nosotros hemos organizado, lo que van a encontrar en este cuadro, son los primeros 10 municipios con el índice de desarrollo humano más grande de México, y después los 10 con el índice de desarrollo humano más bajo. Y como pueden ver, la antigua delegación Benito Juárez, la hoy alcaldía de Benito Juárez, tiene un índice de desarrollo humano que es prácticamente el índice de desarrollo humano de Suiza. La delegación Miguel Hidalgo tiene un índice de desarrollo humano parecido al del Reino Unido, San Pedro Garza al de Israel, y Coyoacán al de la República Checa. Es decir, tenemos municipios en el país que tienen índices de desarrollo humano de los más altos en el mundo. Son municipios de primer mundo. Pero si nos vamos a la parte baja de la distribución, van a ver que Batopilas en Chihuahua tiene el índice de desarrollo humano de Eritrea, Santos Reyes es de Guinea Ecuatorial en África, y San Martín de Peras, aquí hay un error, esto es San Martín de Peras, es de Mali, y Cucho el Grande es de Burundi.
No hay región más rica en el mundo, exceptamos Estados Unidos, que probablemente incluso el per cápita de Suiza sea superior al de Estados Unidos, y no hay región más pobre en el mundo que el África subsahariana. Nosotros somos un país que tiene esta diversidad de tener algunos municipios que se parecen a los países más ricos del mundo y unos que se parecen a los países más pobres del mundo. Esto habla de la inequidad, de la desigualdad tan profunda que existe en el país y claramente de elementos que tenemos que corregir. Además, esto es síntoma de lo diferente que son nuestras regiones y por lo tanto una sola política no sirve para todos. Tenemos que tener políticas heterogéneas. Entonces, ¿cómo ponemos todos estos ingredientes en una licuadora, en un molcajete para generar las políticas, para generar las políticas correctas? Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de identificar en primer lugar cuáles son aquellos indicadores que se están convirtiendo en la barrera principal para el crecimiento en México. Y primero los voy a ir mencionando y después voy a ir un poquito más al detalle en cada uno de ellos. El primero es la inclusión financiera y el desarrollo del sector financiero. Tenemos un sector financiero poco profundo, invertimos poco en México, pero sobre todo el sector público invierte poco. En 2018 cerramos con una inversión de entre 2.8 y 2.9% del PIB. Es la más baja, una de las más bajas en América Latina y una de las más bajas en la historia de México. No solamente nuestra inversión pública es baja, además cada vez lo estamos haciendo peor. El tercero, tenemos un Estado que recauda poco y un Estado que recauda poco tiene pocos recursos para hacer, incluyendo para invertir. Esta tercera característica es una de las razones por las cuales invertimos poco. Y el cuarto, tenemos una muy baja participación laboral femenina en la economía. ¿Cómo vemos todo esto? Bueno, si empezamos a analizar el sector financiero por el lado de la inclusión financiera, lo que van a acabar es que tenemos primero nuevamente características heterogéneas. En el centro, sur y oriente solamente el 60% de los mexicanos tienen algún producto financiero, mientras que en el noreste tienen el 82%. Pero si nos fijamos en la parte derecha de esta gráfica, lo que verán es que el 90% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son grandes y solo 10 empresas concentran más de la mitad de la capitalización. Es decir, tenemos un sector que es relativamente delgado y además altamente concentrado. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si vemos la parte de la gráfica con barras naranja, lo que vendrán es que solamente el 37% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Los países con los que normalmente nosotros nos comparamos, tanto por nivel de actividad económica, trayectorias y como por población, son Brasil y Argentina. Podrán ver que Brasil tiene el 70% de la población tiene una cuenta bancaria y Argentina tiene el 49%, es decir, estamos muy por abajo. Y nuestro país se parece por cuentas bancarias mucho más a Nicaragua que al resto de sus pares. Lo mismo va a pasar si lo ven por otros indicadores como personas con tarjetas bancarias, personas las que pidieron un préstamo. Si vemos, por ejemplo, ahora dónde está el hogar el ahorro de los hogares, probablemente las personas que ahorran en instituciones financieras en México solamente es el 10% comparado con el 14% en Brasil, el 21% en Chile. Personas que ahorran para el retiro, para la edad adulta, solamente el 14%. Y por lo tanto no es sorprendente que en México las AFORES, aun cuando son un elemento muy importante del ahorro y sobre todo el ahorro que va a las inversiones de largo plazo, representa el 15% del PIB, es mucho menor que países que deberían ser comparables. Colombia, una economía menos desarrollada, tiene un 25% del PIB y Chile tiene el 60% del PIB. Esto lo que quiere decir es que si los mexicanos no utilizamos el sector financiero para operar y para liquidar nuestras transacciones, en lo que se traduce es que tenemos una economía donde hay una parte muy alta de las operaciones que se liquidan en efectivo, ¿no? Como pueden ver, el 80% de las personas en México pagaron servicios en efectivo y hay alrededor de un 10% de las personas que reciben su salario únicamente en efectivo. Ahora, esto es en la parte, digamos, del día a día. Si nos vamos a las empresas más grandes, a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, van a ver algo muy interesante.
En México solamente 145 empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. No tenemos ahí las cifras de Chile, pero en Chile son más de 220 empresas las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pero México tiene una población de 128 millones de habitantes, mientras Chile tiene una población de 18 millones de habitantes. Esto quiere decir que las empresas mexicanas no están utilizando para levantar capital o la Bolsa Mexicana de Valores no está siendo necesariamente el canal adecuado para levantar capital. Bueno, déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces para cambiar esto? En primer lugar, en los temas de los mercados de capitales, cambiamos el tratamiento tributario para las empresas que salen a bolsa, bajamos en 66% la tasa impositiva para las empresas que cotizan en bolsa, eso lo hicimos a partir de abril. Igualamos, homogenizamos el tratamiento tributario para los tenedores de los bonos corporativos, ya sean tenedores locales o extranjeros, para aumentar la demanda de los bonos corporativos y su versatilidad. Y ahí realmente de la mano del Banco de México y siguiendo el liderazgo del Banco de México, hemos venido apoyando el lanzamiento del CODI que se hizo hace apenas unos 10 días, donde se pretende que el CODI sea un instrumento que va a sustituir al efectivo. De tal forma que ahora no habrá un pretexto para no utilizar medios electrónicos porque el CODI no tiene un costo, es decir, la transacción no tiene un costo. Entonces, este es uno de los temas en el que más estamos trabajando. Hicimos algunas otras cosas adicionales que, por ejemplo, tienen que ver con esto. Estamos cambiando el régimen de inversión de las AFORES, que era extraordinariamente restrictivo. Estamos permitiendo que el regulador sea el que lo determine en consulta con el Banco de México y con la Secretaría de Hacienda. Déjenme pasar ahora al segundo punto, que es el tema de la inversión física, pública y privada. Y ahí lo que van a ver es el gasto en infraestructura entre el 2000 y el 2013 para el promedio a lo largo de esos 13 años para un conjunto de países. Y lo que van a ver es que nuevamente es uno de los países que tiene un gasto de infraestructura muy bajo. Y si no estamos construyendo capital, el capital físico, es muy difícil pensar que el país va a cambiar. Claramente esto requiere dos cosas. Por un lado, requiere que nosotros empecemos a gastar más, que empecemos a cambiar la composición del gasto, disminuyendo el gasto corriente y aumentando el gasto de inversión. Pero también quiere decir que si estamos partiendo de una base muy baja, una parte muy importante de la inversión va a tener que venir del sector privado, justo de ustedes, y que el rol de nosotros, sobre todo al inicio, va a ser cómo nos aseguramos de que creamos un entorno que es favorable a la inversión, un entorno donde macroeconómico estable, con finanzas públicas estables, con inflación baja, con mercados financieros dinámicos. Veamos lo que van a ver acá en la gráfica de la izquierda, es lo que yo estaba señalando en primer lugar. Esa es la inversión total del país. Como pueden ver, en los últimos 10 años ha estado fluctuando entre el 22 y el 23%. Entonces, el tamaño de esto ha fluctuado, pero no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la composición. Como pueden ver, por ejemplo, en el año 2009, alrededor del 6% de toda la inversión la realizaba el sector privado. Esta inversión ha venido cayendo para el año 2013-2014, ya solamente era el 4%, después el 3.6% y ahora el 2.9%. Afortunadamente para el país, la disminución de la inversión pública ha sido compensada por por un aumento de la inversión privada. Lo que tenemos en este gráfico de la derecha es una división donde estamos dividiendo la inversión privada entre la inversión pública. El punto siempre va a ser mayor en cualquier país de inversión privada que la inversión pública. El punto más bajo fue en el año 2009, donde representaba menos de 3 veces la inversión privada. Pero hoy estamos en un punto donde casi por cada peso que invertimos nosotros, el sector privado invierte 7 pesos. De tal forma que mientras las cosas van cambiando, para que este país crezca, lo que se necesita es que el sector privado invierta. Y para eso la obligación de nosotros, para reiterarlo nuevamente, es crear las condiciones regulatorias, financieras,
de políticas públicas, políticas financieras y macroeconómicas, para que ustedes, tanto el sector privado nacional como el sector privado extranjero, estén en condiciones de invertir. Voy a hacer. Una de las razones por las cuales nosotros invertimos poco es porque recaudamos poco. Ese es el total de los recursos que tiene el país, pero quisiera destacar, por ejemplo, si nos paramos en el año 2008, que es no hace mucho, y lo que veían, lo que está en la parte gris es la recaudación tributaria. Es decir, hace no mucho, hace menos de 10 años, la mayor parte de nuestros ingresos del gobierno no venían de donde cobrábamos, de lo que cobrábamos de impuestos, de lo que pagábamos todos los mexicanos, sino de ingresos no tributarios. De manera destacada, lo que encuentran ahí son los ingresos petroleros. De tal forma que el país fue desvinculando a lo largo de su historia algo que es natural en todos los países, que es el pago de impuestos con los servicios que se reciben. El punto más importante, más alto de producción petrolera fue en el año 2004. Desde entonces, la producción petrolera ha venido cayendo de alrededor de 3.4 millones de barriles por día a alrededor de 1.6 en enero de este año. Entonces, no es natural que al momento en que la producción petrolera haya caído, a pesar de que los precios han venido fluctuando, los ingresos no tributarios hayan caído. Esta parte se ha venido compensando con un aumento de los ingresos tributarios, fundamentalmente el ISR, pero esto es relativamente bajo para los estándares internacionales. La media latinoamericana de ingresos tributarios está en 17%. Nosotros cobramos impuestos y pagamos impuestos mucho menos de lo que deberíamos estar pagando. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Pues si el país no estaba recaudando, teniendo ingresos suficientemente robustos, lo que estuvo pasando sobre todo entre este año y este año, como pueden ver, es que la deuda fue aumentando. Es decir, el que el país no cobre lo suficiente quiere decir que se está endeudando. Y pasamos de un endeudamiento de 28.8% del PIB a prácticamente 49% del PIB. Estos son 20 puntos del PIB, esos son 5 billones de pesos, no es un tema menor. Estos 5 billones de pesos adicionales representan poco más de 400 mil millones de pesos de intereses adicionales por año. Es decir, hay un costo por hacer eso y claramente ya no lo podemos hacer. Ya en la administración anterior empezaron a corregir. Esta primera disminución se dio sobre todo utilizando los remanentes operativos del Banco de México, pero esa es la razón por la cual nosotros estamos planteando superávits primarios como una meta central de la política pública. Entonces, invertimos poco, recaudamos poco, pero además no tenemos espacio para seguir prestando. Por eso aun cuando tenemos una promesa de no aumentar los impuestos, lo que sí tenemos la obligación en la Hacienda es asegurarnos de cobrar bien los impuestos que tenemos autorizados, y una gran parte de las cosas que ustedes estarán viendo en la miscelánea fiscal, etcétera, van orientadas en esa dirección. Y esto es un ejemplo de eso mismo. Van a ver cuáles son los ingresos tributarios de distintos países. Esta es una definición un poco más amplia de ingresos tributarios, pero lo que pueden ver dentro de los países de la OECD somos por mucho el más bajo. Me voy a saltar esto. Yo creo que el mensaje ya fue señalado. Entonces déjenme resumir hasta ahora. Nosotros, decía, los obstáculos que tenemos para el crecimiento de largo plazo, hemos señalado aquí hasta este momento 3. Tenemos un sector financiero relativamente delgado, invertimos poco en el país, pero sobre todo invierte poco el sector público, y el tercero es recaudamos poco. Para cada una de estas cosas hemos venido nosotros ya en estos 10 meses de administración implementando diversas políticas. Hay un elemento adicional que es igualmente preocupante y para el cual en estos momentos solamente tenemos una serie de ideas y políticas en etapa de diseño, pero son que no hemos podido materializar. Y es la otra razón por la cual México crece poco, es porque tenemos una participación laboral femenina muy baja. Esta es la población de entre 25 y 54 años. México tiene solamente el 58% de mujeres que participan en el mercado laboral.
comparando con países como Uruguay o como Perú, que tienen casi el 80% de participación. Esto es absolutamente inaceptable. No solamente es un problema de crecimiento, porque esto, entre otras cosas, quiere decir que hay un número muy importante de mujeres que están preparadas y capacitadas, que podrían trabajar, y que el país no ha construido las condiciones para que ellas se puedan incorporar al mercado laboral. Tiene que ver con temas culturales, tiene que ver con el machismo, pero todos los países que están aquí son países donde hay una cultura machista. Así es que hay algunas razones, además del machismo, que tienen que ver con eso. Pero lo que es verdaderamente, a mí ya me parece indignante, es no solamente estamos muy abajo de nuestros pares naturales, Uruguay, Brasil, Argentina, o sea, estamos a niveles de Centroamérica, países, estamos abajo de El Salvador, un país que ha pasado por crisis, por guerras, por violencia. Hemos generado estándares muy bajos, y es algo de lo que tenemos que corregir. Estas cifras para las mujeres que tienen entre 25 y 54 años. La OIT está calculando el mismo indicador para mujeres entre 15 y 64 años. En ese indicador, la participación laboral de las mujeres es solamente del 47%, menos de la mitad. Y un país como Argentina, en ese indicador, muy parecido a este, tiene una participación del 57%. Si nosotros tuviéramos los indicadores de Argentina, es decir, que son indicadores muy cercanos a la media latinoamericana, es decir, no es ponernos muy ambiciosos, ponernos como el resto de la región, se incorporarían alrededor de 4.3 millones de mujeres adicionales al mercado laboral. Es decir, para que nosotros produzcamos más, necesitamos más capital. Por eso teníamos que invertir más. Necesitamos que haya financiamiento para invertir, pero también necesitamos trabajo. Y en ambas cosas estamos yendo mal, pero sobre todo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y esto nos da un indicador de qué tan profunda es la brecha. Si pensamos algunos de los países que son más igualitarios en el mundo, los países nórdicos, verán que ahí también los hombres tienen una mayor participación que las mujeres. Esas son las barritas naranjas, pero las mujeres están justo abajita de ellos. Es decir, aquí no puede haber más de 4 puntos porcentuales entre la diferencia entre la participación de los hombres en Suecia y las mujeres en Suecia. Los países latinoamericanos tienen participaciones, tienen distancias más grandes, pero es muy difícil que ustedes encuentren una distancia mayor como la que existe en México, donde van a encontrar prácticamente 30 puntos de diferencia entre el empleo, entre los hombres que están empleados y las mujeres que están empleados. Y si uno le echa una mirada alrededor de este auditorio, probablemente eso confirmará estos números. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros, que tiene que hacer el gobierno, tenemos que diseñar políticas para ellos, pero también van a tener que ser las empresas. Esto no es solamente un tema de políticas públicas, esto va a requerir la participación de todos los actores de la sociedad. Eso tiene que ver con el tema de crecimiento. Si regresamos a mi primera o mi segunda gráfica, esto tiene que ver con los obstáculos que hacen que estemos creciendo al 2.4 y no a una tasa más alta. Pero el otro reto de la economía mexicana es cómo le hacemos para que aun cuando crezcamos vamos suavizando ese ciclo. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. La primera, tenemos que construir políticas contracíclicas específicas. México no tiene políticas contracíclicas. Una de las razones por las que veían esa volatilidad tan alta es porque México, al igual que muchas de las economías en desarrollo, a diferencia de las economías avanzadas, teníamos hasta hace poco políticas fiscales procíclicas, es decir, gastábamos más cuando la economía iba creciendo, gastábamos más cuando menos se necesitaba y recortábamos el gasto cuando la economía estaba decreciendo. Y por eso el sector público no solamente no ayudaba a suavizar el ciclo económico, sino que en realidad lo exacerbaba. Entonces nos quedan dos cosas por hacer claramente en esto. Primero, tenemos que construir una política contracíclica, y eso es más fácil de decirlo y de pensarlo que de hacerlo. A diferencia de los países desarrollados, nosotros no tenemos la credibilidad para aumentar los déficits en etapas de recesión y luego compensarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es prefondear la política contracíclica, y por eso una de las cosas que yo he venido insistiendo es que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que no es un fondo contracíclico, es un fondo que nada más cubre las brechas,
entre los estimados de ingresos y los ingresos realmente recibidos, se convierte en un fondo contracíclico. Es algo que tenemos ya muy avanzado y seguramente vamos a mandar para el paquete económico del año 2021. Pero dado que no tenemos políticas contracíclicas en este momento y que estamos entrando a una fase de desaceleración, no podemos, en una fase de desaceleración con componentes globales muy importantes, no podemos ser un observador pasivo. Lo que tenemos que hacer es darle un empujoncito a la economía, ayudarla en una situación como esta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El 29 de julio anunciamos una serie de apoyos por alrededor de 485 mil millones de pesos que tienen que ver con 4 características distintas, 3 características. Una, impulsar la creación de la infraestructura. 2, incentivar la inversión física y el consumo privado a través de la banca de desarrollo. Y 3, adelantar las compras del gobierno federal. Voy a explicarles en qué consiste cada una. En la primera de ellas vamos a acelerar en el 2019 la creación de infraestructura por alrededor de 50 mil millones de pesos. Algunas de estas cosas tienen que ver con proyectos que nosotros estábamos estudiando y que hemos ido desaturando en las últimas semanas. Proyectos donde nosotros ponemos una parte, pero por ejemplo los estados ponen otra. Les doy dos ejemplos de ella. Una es el Peribús de Guadalajara y otro es el BRT, un sistema similar al Metrobús de la Ciudad de México para Ciudad Juárez. Entonces nosotros estamos poniendo alrededor de 1,000 millones de pesos y el estado pone una cantidad adicional. Otra de las cosas que estamos haciendo, estamos desdoblando 6 concesiones carreteras donde a cambio de ampliar el periodo de inversión, el periodo de la concesión, lo que las empresas tenedoras de los títulos concesionarios van a hacer es van a invertir 18 mil millones de pesos adicionales. Hay cosas similares que estamos haciendo por el lado de las contrataciones y por el lado de hacia dónde se van los proyectos, se van a ir hacia estos sectores. Voy a pasarme esto ya rápido. A través de la banca de desarrollo estamos haciendo 3 cosas muy específicas. Estamos creando ventanillas específicas para dar créditos a las MIPYMES y para aumentar el monto que va a las cadenas productivas. Y en esto me quiero detener un poco. Hay 2 cosas que pasan de manera muy importante cuando la economía se empieza a desacelerar por efectos cíclicos. Empieza a caer la actividad en la industria de la construcción y empieza a caer el consumo, en particular el consumo de duradero. Entonces lo que nosotros decidimos fue dar alrededor de 1.2 millones de créditos adicionales con una reducción de la tasa a los trabajadores a través del FONACOT. FONACOT no necesariamente tenía todos los recursos, pero nosotros teníamos recursos en el Banco del Bienestar que está ayudando a fondear. Justo antes de entrar aquí, me reuní con uno de los directivos de FONACOT. Este proyecto está ya dando alrededor de 30,000 créditos adicionales por año. Bueno, tenemos una serie de programas al sur-sureste. Quisiera aprovechar para cerrar. Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros vemos cuando hablamos de crecimiento? Y lo que he tratado de hacer yo en esta presentación es distinguir los problemas de crecimiento en el largo plazo de los problemas de crecimiento en el carácter contracíclico. Hoy tenemos los dos. La economía sigue creciendo a una tendencia que en el largo plazo es un poco mayor de 2%, y en eso tenemos que actuar sobre estas 4 barreras estructurales que yo señalé. Tenemos que tener un mercado financiero más profundo, tenemos que invertir más, en particular el sector público, tenemos que buscar mecanismos de inclusión de las mujeres en los mercados laborales y tenemos que recaudar mejor. Y luego tenemos los temas de crecimiento de ciclo, los temas de corto plazo, como el que vivimos ahí, y ahí tenemos 2 retos muy claros. El primero de ellos es tenemos que construir todos una política contracíclica en México, y el segundo, tenemos que desde el gobierno ver cómo exprimimos los pesos que tenemos para darle un empujón a la economía mexicana. Muchísimas gracias. El sector alimentos farmacéuticos. Tenemos un problema, y este es un problema porque es un problema también de generación y de liquidez. Los que estamos en tasa cero y tenemos un IEPS, la pregunta es, ¿todos los mexicanos debemos tener un comportamiento igual? Quien cobra el IVA se compensa y listo.
quienes no lo cobramos tenemos que pedir una devolución. Pareciera ser que eso es un pecado. Pero además, tenemos que cobrar el IEPS y no lo podemos compensar con el IVA. Pero además, cada 3 meses tenemos que decirles cliente por cliente, modelo por modelo, de qué cobramos el IEPS. Y la verdad, secretario, qué flojera. No hay manera de llamarle al IEPS IVA. De alguna manera es un concepto para que el día de mañana se pueda cobrar IVA. No lo vamos a incrementar nada, nada más lo bautizamos distinto. Y lo tratamos igual que el IVA. Y entonces los mexicanos somos más parejos, ¿no? Unos compensan y nosotros tenemos el trasero, compensamos algo y ya pediremos menos. Es bien importante ese concepto, porque sí nos está afectando en los frutos, y muchísimo. Y esto hace que muchos productos tengamos que irnos a maquilar a otro lado para que seamos competitivos. Ojalá que ese punto lo pudiéramos ver, porque el crecimiento real está en crear y generar fuentes de trabajo. Gracias. Vamos a tomar las 3 preguntas y las va a contestar al final. Por favor, Pedro. Gracias, Manuel. Un gusto tenerle aquí, secretario. Felicidades por la claridad de su exposición. Igualmente en el tema de devoluciones de impuestos, devoluciones de IVA de manera particular, a un año de, prácticamente ya un año, vamos a cumplir un año de eliminada la compensación universal. Nuestra propuesta como sector empresarial la hemos entregado ya en la Secretaría de Hacienda, dar un mecanismo para poder agilizar las devoluciones a aquellos contribuyentes con adecuados niveles de cumplimiento. Nos sumamos a los mecanismos que ha dado el SAT, Hacienda, para combatir malas prácticas, pero en aquellos casos de contribuyentes con adecuados niveles de cumplimiento, poder establecer algún mecanismo para poder agilizar las devoluciones. Ello nos ayuda tanto del lado de las empresas para simplificar cargas administrativas, y yo creo que también ayudaría del lado del SAT a facilitar procesos de trabajo, por un lado. Y ya la última, en el tema de deducción de prestaciones laborales, un tema que desde el 2014 las prestaciones laborales no se pueden deducir al 100%, y ha aumentado los costos laborales en la economía formal, en el empleo formal. Dar ahí algún mecanismo, un estímulo que ayude a promover el empleo. Creemos que sería algo que beneficiaría de manera directa en el empleo formal. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a las mujeres empresarias. Sé que es una preocupación y una ocupación directa que usted trae, secretario, y quisiera saber si va a haber alguna manera de tener incentivos fiscales para poder promover el crecimiento y desarrollo de las empresas dirigidas por mujeres, y asimismo si vamos a tener también algunas tasas preferenciales para el financiamiento de las empresas. Muchas gracias. Secretario, primero. Las preguntas fáciles las quiero responder. Empiezo con los temas del IVA. Y en particular primero me voy a detener con la parte de las revoluciones. Y como ustedes saben, México tiene uno de los periodos de transición entre elecciones más largos que se pueda ver en el mundo, es probablemente el periodo más largo, de tal forma que en realidad hay un espacio para irse empapando muy generoso, y hay pocas sorpresas con las que uno se encuentra cuando entra un nuevo gobierno el 1 de diciembre. Pocas, lo cual no quiere decir que no haya ninguna. La sorpresa más importante que nos encontramos fue números más, números menos. Teníamos alrededor de 170,000 millones de pagos que teníamos que hacer, de los cuales en realidad 130,000 eran pagos a Pemex, que Pemex, el ISSSTE, CFE, la Secretaría de Seguridad del Área importante de ella, pero alrededor de 40,000 de ellos tenían que ver por el lado del ingreso. Había IVAs rezagados, no devueltos, de 40,000 millones de pesos. Lo que nosotros hemos hecho, hemos devuelto prácticamente la totalidad de todo el IVA previo a enero del 2019, pero esto ha requerido que tengamos que poner un poquito en la fila lo que tenemos este año. La forma en que tenemos que resolver esto es tenemos que terminar nosotros de ponernos al día
Y la devolución del IVA tiene que ser casi automática una vez que identifiquemos que sea una devolución legítima, porque ese dinero no es de nosotros. El IVA que se devuelve es dinero de ustedes, no tiene por qué estar descansando en eso. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en el tema del IVA y el IEPS. En realidad no son dos impuestos con nombres distintos. El IEPS, que existe en todo el mundo, en inglés se llama excise taxes, tiene un objetivo muy específico. A través del IEPS se graban las actividades, el consumo de bienes que producen males. Un ejemplo es el consumo de un bien como el cigarrillo produce cáncer, el consumo de una botella produce alcohol, consumo de la gasolina genera contaminación, el consumo de algunos tipos de alimentos altamente con contenidos altos de azúcar genera obesidad. Y aquí no estamos hablando de temas menores. México es el país con el segundo nivel de obesidad más importante del mundo. De tal forma que el IEPS, a diferencia del IVA, no está necesariamente asociado nada más a la recaudación, está asociado a desincentivar el consumo de ciertos bienes. Esto ocurre en todos los países y en algunos otros países de hecho ocurre de manera más grave. Como tenemos que resolver este problema, es volviendo a mi primera respuesta, es la parte del IVA se las tenemos que regresar de manera casi inmediata y el IEPS lo debemos dejar de operar como existe, que es un impuesto para evitar el consumo de ciertos bienes que generan males a la ciudad y que en algunos casos externalidades, es decir, el problema de tabaquismo, el problema de contaminación genera problemas incluso no nada más a quienes lo están fumando o quienes están consumiendo gasolina, sino al resto de los ciudadanos. Una de las preguntas que hizo Pedro me permite a mí hacer un compromiso público, que es lo que sí tenemos que trabajar es en simplificar todos los mecanismos que tienen que ver con la parte tributaria, no nada más con las devoluciones, sino también con cómo se cobra, cómo están estructurados los impuestos, etcétera. Nada más que salga yo del presupuesto, si me generan son días un poquito agitados en la Secretaría de Hacienda, me voy a enfocar a la parte de la simplificación. Quisiera pasar ahora a la pregunta que hizo Rosa María. Como vieron, voy a señalar dos de los 4 elementos estructurales que yo mencioné. Uno, la falta de participación de las mujeres en el mercado laboral, pero la segunda era la baja recaudación. Entonces, sí tenemos que ver cómo les ayudamos a incorporar a las mujeres y a las mujeres empresarias, etcétera, pero no puede ser a través de incentivos fiscales, porque como vieron ya recaudamos muy poco. Como decía un amigo mío, es poco el amor y que se vaya en celos no resuelve el problema. Pero entonces lo que sí tenemos que ver es que buscamos incentivos. Y eso me lleva a la segunda parte de su pregunta. ¿Cómo lo hacemos a través de créditos o cómo lo hacemos para empresas donde las mujeres estén trabajando de manera destacada? Les voy a decir uno que estamos explorando y nada más lo estamos explorando. Yo no sé si lo vamos a poder llevar a buen puerto. Cada vez más hay en algunas ciudades, en la Ciudad de México además podemos llegar a una serie de problemas y tratar de construir una solución transversal. Hay un problema de violencia de género en la Ciudad de México y un problema de violencia de género en el transporte. Entonces una de las cosas que se ha venido estudiando es si no debería haber más mujeres taxistas. Bueno, entonces a lo mejor lo que estamos buscando es nosotros crear un programa de créditos específicos para que mujeres puedan adquirir su vehículo. Y con esto me tengo que despedir. Hasta luego. Muchas gracias, secretario. Le pedimos un aplauso a todos. Muchísimas gracias al licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda.